En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido sábado, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papa Dios y de nuestra Madre la Santísima Virgen María para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso sábado 9 del mes de noviembre, bendito sea el Señor. Día sumamente maravilloso para la Santa y Única Iglesia porque hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Bendito sea Dios. El Evangelio a escuchar está tomado de San Juan en su capítulo 2, versículo del 13 al 22. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Entonces encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó por el suelo el dinero. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos entonces se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso sábado. Bendito sea Dios. Y me gustaría, hermanos y hermanas, dar inicio a esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito Dios, citando lo que bien nos quiere decir el apóstol San Pablo, allá en su primera carta a los Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Y dice el apóstol San Pablo: te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad de Dios que se esconde allí. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo. Ya fue elevado y glorificado. Bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos y hermanas, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos en la casa de Dios, en el templo sagrado de Dios, es para contemplar el misterio de la bondad de Dios que se esconde allí, como bien dice San Pablo. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Porque en el templo, en la casa de Dios, se encuentra la presencia gloriosa de Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Porque es allí donde podemos contemplar la presencia gloriosa de Jesucristo en su cuerpo, sangre y divinidad, el cual se ha quedado, se ha ofrecido para darnos a nosotros vida y vida eterna. Y por lo tanto,
al momento de reunirnos como iglesia en la casa de Dios, no es para usarla como un negocio. No es para usarla como un lugar, bendito Dios, donde se manifieste el odio, el desprecio, la indiferencia, los chismes y tantas cosas de este mundo, hermano, hermana. No, sino más bien que es un lugar de oración, es un lugar santo, es un lugar donde tú y yo debemos glorificar el nombre del Todopoderoso, o sea, de Cristo Jesús el Señor. Por eso dice la palabra en el versículo 17, al momento de los discípulos ver la actitud de Jesús en el templo, entonces se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa, bendito Dios. O sea, el templo de Dios es un lugar que se respeta, es un lugar que nosotros debemos amar, es un lugar donde nosotros vamos a orar y vamos a pedir la presencia gloriosa de Dios que llene nuestra vida. ¿Por qué razón? Bien lo dice San Pablo, es grande el misterio, es grande la bondad de Dios que se esconde allí, porque allí está presente Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero es importante entender también, hermanos y hermanas, que así como la casa de Dios es un lugar de oración, así como habita el Señor en el templo, también el Señor habita en nuestros corazones. También el Señor abunda en nuestra vida. Y por lo tanto, la conversión, el cambio inicia dentro de nosotros. ¿Por qué razón? Porque según San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos casa de Dios, donde abunda la presencia viva del Espíritu Santo. Y por lo tanto, de nuestros labios no pueden salir malas palabras. De nuestros labios no pueden salir, bendito Dios, palabras que ofendan, palabra de odio, palabra de desprecio, palabra, bendito Dios, que profane la casa y el templo de Dios. Porque bien dice San Pablo, primera de Corintios 3:16, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos casa de Dios. Y por lo tanto, en nuestra vida, en nuestros corazones, debe abundar el respeto, debe abundar la gracia santificante que nos lleva a reconocer a Dios en el templo, que nos lleva a reconocer a Dios como el verdadero Rey de Reyes en su casa, o sea, casa de Dios, o sea, la iglesia del Dios vivo, como bien dice San Pablo. Por eso es que Jesús en el Evangelio bien dice la palabra, que al momento de llegar al templo y ver allí a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cabritas sentados detrás de sus mesas, hizo entonces un lástigo y con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con los bueyes, derribó las mesas y dijo entonces a los que vendían paloma: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Bendito sea el Señor, indicándonos que la casa de Dios es casa de oración. La casa de Dios es lugar donde nosotros vamos a encontrarnos con el Maestro, y por lo tanto no podemos convertir la casa de Dios en un negocio. No, hermanos, hermanas, sino que verdaderamente debemos reconocer que es un lugar para vernos con el Señor y pedir su presencia. Pero lo mismo nosotros, como templo, como casa de Dios, no puede abundar en nosotros el odio, el egoísmo, la avaricia. No podemos permitir que el pecado y las cosas oscuras de este mundo dominen nuestra vida, porque nosotros no le pertenecemos a este mundo, nosotros no le pertenecemos al demonio, sino que somos propiedades de Dios vivo, que abunda y da paz a nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y dice entonces la palabra que Jesús le dijo: destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Pero dice la palabra que allí estaban confundidos. ¿Cómo es posible que el templo ha durado 46 años para construirlo y tú en 3 días lo vas a construir? Pero Jesús hablaba del templo de su propio cuerpo. O sea, Jesús hablaba de que Él se entregaría. Jesús hablaba de que Él iba a morir por todos. Y dice la palabra entonces, bendito Dios, que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como lo que Jesús dijo. Bendito sea el Señor, indicándonos, hermanos y hermanas, que si Cristo está vivo, que si Cristo, como verdaderamente dice la palabra y como verdaderamente está vivo y ha resucitado, entonces nuestra fe, nuestra confianza debe estar en el Señor. Por eso dice San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no venció la muerte, entonces ¿en qué creemos? Pero verdaderamente Cristo ha vencido y se ha levantado glorioso
de la tumba para darnos a ti y a mí el gozo de su resurrección. Pero para eso debe abundar en nuestra vida el respeto y el amor que lo cambia y lo transforma todo, para reconocernos como casa de Dios y así reconocer el templo, la casa del Dios vivo, como pilar y columna de la verdad, donde nos encontramos con Dios, donde vamos a llenarnos de su presencia. Amén.